Hola chicos, buen día, bienvenidos a la clase de inglés. Vamos a comenzar con respondiendo el libro para terminar esta unidad ya por fin. Esta ya sería nuestra quinta clase. Déjenme les comparto pantalla con lo último del libro del día de hoy. La clase pasada comenzamos a resolver la parte del writing. Respondimos ejercicio 1, que fue este. Y ejercicio 2, ok, el día de hoy vamos a continuar con el ejercicio número 3 y hacer el reload de la unidad como repaso. Entonces, chicos, vamos a comenzar con el ejercicio número 3. Dice, when you write a story, it's important to think of a good idea. Read this writing task and the ideas below it. Tick the 3 ideas that you think are the best for the story. Cuando tú escribes una historia, es importante pensar en una buena idea. Lee este ejercicio de escritura y las ideas debajo. Palomea las 3 ideas que tú creas que son las mejores para la historia. ¿Ok? Dice, your English teacher has asked you to write a story. This is the title for your story. What an adventure. What an adventure. Write your story 80 to 120 words. Tu profesor de inglés te ha pedido que escribas una historia. Este es el título para tu historia. What an adventure. Qué aventura. Escribe tu historia con de 80 a 120 palabras. Dice que tenemos que escoger 3 títulos que queden de acuerdo no, más bien 3 ideas que queden de acuerdo con el título de nuestra historia, que es qué aventura o what an adventure. La primera idea es going to school, ir a la escuela. Quedaría con con nuestra historia de qué aventura. Podría ser una aventura ir a la escuela, sí, para algunas personas, para otras no tanto, pero vamos a ver las demás. A trip in a hot air balloon, un viaje en un globo aerostático. Yo creo que esa sí quedaría un poco más con qué aventura, ¿verdad? Entonces vamos a palomear esta. Yo no puedo palomearla, pero ustedes en su libro físico sí háganlo, chicos, pónganle ahí palomitas si creen que es una buena idea para su historia de qué aventura. El siguiente es Visiting Your Grandparents. Visitar a tus abuelos. Es una gran aventura. Podría ser también, ¿verdad? Para muchas personas, para otras, pues a lo mejor los abuelos viven con nosotros, entonces pues no podría ser tanto para todos. Ok, la número 3, number 3, climbing a mountain. Climbing a mountain, escalar una montaña. Yo creo que también sería una gran aventura, ¿no? Sería una buena idea para nuestra gran aventura, nuestro título. Entonces, ya tenemos a trip on a hot air balloon, climbing a mountain, y vamos con la última, a sailing trip, un viaje navegando. También podría ser una buena aventura. Yo creo que esas 3 serían las correctas, ¿no? Para 3 ideas para nuestro título de la historia, ¿qué aventura? Y el de A Birthday Party es una fiesta de cumpleaños. A lo mejor sí es divertido, sí puede ser una gran aventura, depende de la fiesta que hagamos, pero yo creo que las 3 ideas que quedan más con qué aventura es A Trip on a Hot Air Balloon, Climbing a Mountain y a Sailing Trip, un viaje navegando. Entonces, esas 3 son las que vamos a palomear en sus libros físicos, chicos, porque aquí no lo puedo palomear, no me da acceso a. Ok, vamos con el siguiente ejercicio. Dice, now read this story that was written in answer to the question in 3. Did you take the idea for the story? Underline all the examples of the past continuous and circle all examples of the past simple. Dice, ahora lee esta historia que fue escrita en respuesta a la pregunta 3. ¿Palomeaste la idea para la historia? Subraya todos los ejemplos del pasado continuo y encierra en un círculo todos los ejemplos del pasado simple. Primero vamos a leer la historia, después vamos a ver de qué trata y después vamos a subrayar los verbos, los tiempos de ejemplos de pasado continuo y después los tiempos de pasado simple, ¿ok? Dice la historia, what an adventure. It was a beautiful day to go sailing. The sun was shining and Fiona and her family were enjoying themselves on the trip to the island. At first, they sailed out to the open sea. Soon they arrived at the island and they swam to the beach. A few hours later, they swam back to the boat for lunch. While they were having lunch, some big black clouds appeared in the sky and it started to rain.
Suddenly, the boat started to move up and down. Fiona and her sister were very scared, but their father decided to wait for the storm to pass. Eventually, the boat stopped moving and the rain stopped. It was time to go home. ¿Qué nos dice el artículo, chicos? ¡Qué aventura! It was a beautiful day to go sailing. Fue un día hermoso para ir a navegar. The sun was shining. El sol estaba brillando. And Fiona and her family were enjoying themselves on the trip to the island. Y Fiona y su familia estaban disfrutándose a sí mismos en el viaje a la isla. La estaban pasando genial, ¿no? En un viaje a la isla. At first, they sailed out to the open sea. Al principio, ellos navegaron en mar abierto. Soon, más bien soon, they arrived to the island and they swam to the beach. Pronto, ellos llegaron a la isla y navegaron hacia la playa. A few hours later, unas horas más tarde, they swam back to the boat for lunch. Ellos nadaron de regreso al bote para almorzar. While they were having lunch, mientras ellos estaban desayunando, almorzando, some big black clouds appeared in the sky. Algunas nubes negras aparecieron en el cielo, and it started to rain, y comenzó a llover. Suddenly, es de repente, the boat started to move up and down. De repente, el bote comenzó a moverse hacia arriba, hacia abajo. Fiona and her sister were very scared. Fiona y su hermana estuvieron muy asustadas. But their father decided to wait for the storm to pass. Pero su papá decidió esperar a que la tormenta pasara. Dice, eventualmente, the boat stopped moving. El bote dejó de moverse, and the rain stopped. Y la lluvia se detuvo. It was time to go home. Era tiempo de regresar a casa. Entonces de eso se trata la historia, chicos, de una familia que fue a una aventura a navegar, que la pasaron muy bien al principio porque las condiciones del clima eran muy padres, ¿no? Estaba muy bien el clima, hacía solecito, estaban nadando, estaban almorzando, estaban pasándola de lo mejor, pero después se nubló y comenzó a llover. Entonces eso fue lo que, pues no arruinó los planes, pero pues sí les cambió lo que ellos pensaban que quedarse más tiempo y así, ¿no? Entonces cuando pasó la tormenta, ellos decidieron mejor regresar a casa porque pues se asustaron un poco, ¿no? Por la lluvia, estar en el mar y entonces cosas así. Entonces, esa es la historia de el What an Adventure. Dice, ¿palomeaste la idea para la historia? Sí, ¿verdad? Sí, palomeamos. Una de las tres fue a Sailing Trip, un viaje de navegar o un viaje navegando, y esa fue el título. Bueno, no fue el título, fue la primera idea o la idea principal de la historia. Entonces, sí luego contestamos bien. Ahora dice, subraya los ejemplos de pasado continuo. Acuérdense, chicos, que vamos a regresar al cuadro de gramática, creo que es el 1, si no recuerdo mal. No es el... No, este tema se supone que entonces ya lo vimos. Déjenme ver dónde estaba el writing. Ay, no, ya me pasé. Aquí está. El tema del pasado, sí, del pasado continuo, ya lo vimos, chicos. Dijimos que para el pasado continuo necesitamos del verbo to be y el verbo principal en terminación ing. Pero ¿qué pasa con el verbo to be? Si nos está indicando pasado continuo, el verbo to be no nos sirve en presente simple. Es decir, el verbo to be para los pronombres personales es is y are, ¿verdad? O negativo isn't o aren't. Entonces estamos hablando ahí de presente continuo. Cuando hablamos de presente continuo, pues sí necesitamos el verbo to be en presente simple, is, are, y el verbo en ing principal. Pero aquí nos está hablando de pasado continuo. Entonces, ¿qué necesitamos tener el verbo? O más bien, ¿qué verbo necesitamos tener en pasado? Pues el verbo to be, ¿verdad? Para que sea pasado y continuo, para que el verbo siga teniendo terminación ing. Entonces, necesitamos el verbo to be en pasado was o were. Acuérdense que para I es was, para he, she, it, was, y para los demás we, you, they es were. ¿Ok? Entonces, tomando en cuenta que necesitamos verbo to be en pasado más verbo en ing, así vamos a facilitar encontrar, se nos va a facilitar encontrar los ejemplos de pasado continuo. Entonces, vamos a ver en la primera oración, en el primer renglón, si viene algún ejemplo
de pasado continuo. Por ejemplo, aquí tenemos un was, pero enseguida debe de estar el verbo en ing. Y aquí no hay ningún verbo en ing, entonces este no sería pasado o continuo, ¿verdad? Aunque está aquí un verbo de ing, pero no es un verbo, es un sustantivo, navegar, ¿ok? Luego dice, the sun was shining. Aquí sí cumple el objetivo de un tiempo pasado continuo. Entonces, este lo vamos a subrayar, was shining, porque tenemos el verbo to be en was o were y nuestro verbo principal en ing. ¿Ok? Entonces, aquí hay un pasado continuo. Lo subrayamos, por favor, en su libro físico. And Fiona and her family were enjoying. Aquí está el otro, ¿verdad? Were enjoying. Tenemos el pasado del verbo to be, were, que en este caso era was, pero en este caso estamos hablando de were porque estamos hablando de ellos, de la familia. Y el verbo principal en ing. Were enjoying, ¿ok? Themselves on the trip to the island. At first, they sailed out to the open sea. Soon they arrived at the island and they swam to the beach. Entonces aquí en el primer párrafo nada más tenemos was shining y were enjoying, dos ejemplos de pasado continuo. En el siguiente párrafo, a few hours later they swam back to the boat for lunch. While they were having lunch, aquí está el otro. Were, pasado simple del verbo to be, were having lunch. Entonces were having es otro ejemplo porque tenemos el verbo principal en ing. Llevan tres ejemplos. Some big black clouds appear in the sky and it started to rain. Suddenly, the boat started to move up and down. Fiona and her sister were very scared, but their father decided to wait for the storm to pass. Eventually, the boat stopped moving and the rain stopped. It was time to go home. Entonces, nada más tenemos tres ejemplos de pasado continuo. Entonces, ya lo subrayamos. Was shining, were enjoying y were having, nada más were having, o si quieren ponerle hasta lunch es correcto, were having, ok, were having lunch es almorzando. Entonces ya está los tres ejemplos de pasado continuo. Vamos a encerrar en un círculo ahora los ejemplos del pasado simple, que por lo que acabo de ver son más, ok. Entonces, a ver, pasado simple. Acuérdense que el pasado simple es más sencillo. ¿Por qué? Porque nada más necesitamos el verbo principal en pasado. Y tenemos que recordar también que tenemos verbos regulares y verbos irregulares, chicos. Verbos regulares son los verbos que se les agrega la terminación ed al final para que se haga pasado o participio pasado. Pero también tenemos verbos irregulares. Los verbos irregulares son los que cambian, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con esa parte. Esos de los verbos irregulares los encontramos, acuérdense, en la parte de atrás de su libro, que se supone que de checarlos ya deberíamos de aprendernos algunos. Entonces no hay pretexto para no estudiarlos, porque luego les pregunto y tienen que irlos a buscar, chicos, cuando ya tienen que ir memorizándolos para que sea más fácil cuando se los preguntamos, ¿ok? Entonces aquí tiene it was a beautiful day. Era un hermoso día. Entonces el was es un verbo en pasado, ¿verdad? No tenemos nada a otro verbo adelante. Entonces es pasado simple. It was es el primer ejemplo de pasado simple que tenemos que encerrar en un círculo, ¿ok? The sun was shining and Fiona and her family were enjoying themselves on the trip to the island. At first, they sailed. Aquí está el otro ejemplo. They sailed. Ellos navegaron. Es el verbo principal. Pero está en pasado porque le agregamos ed, que es lo que yo les decía. A los verbos regulares se les agrega ed para tener la terminación de pasado simple. Ahí está el segundo ejemplo. They arrive. Bueno, they sail out to the open sea. Soon they arrive. Aquí está el otro ejemplo de pasado simple. They arrived. El verbo original en presente simple es arrive sin la d, pero para indicar pasado simple o participio pasado se le agrega ed. Aquí como ya tiene el verbo la e, obviamente ya no se la vamos a poner dos veces, solamente una. Entonces nada más le colocamos la letra d. At the island and they swam to the beach. Aquí está el otro ejemplo. They swam. El verbo swam es el pasado del verbo presente nadar. Entonces, este es un ejemplo de un verbo irregular. Los verbos irregulares son los que cambian, ¿ok? Entonces, por lo tanto, swam es el pasado de swim. Es un verbo irregular porque no se le agrega ed. Si swim está en presente, no existe swimes. No existe swam. Es el pasado porque entonces es un verbo irregular, ¿ok? Vamos con el siguiente párrafo. A few hours later, they swam back. Aquí está otra vez el mismo ejemplo. Bueno, no es el mismo ejemplo porque aquí dice they swam
to the beach. Y aquí dice, they swam back. Regresaron nadando. O ellos nadaron de regreso al bote. Entonces, swam. Ok, they swam. Ese sería otro ejemplo. While they were having lunch, some big black clouds appeared. Aquí está el otro ejemplo. Some big black clouds appear. Vamos a encerrar en un círculo appear, porque es un verbo regular que está en pasado simple, que es lo que nos piden. Si le quitamos la ed, nos queda en presente simple appear. Pero cuando le agregamos la ed, ya se convierte en pasado o participio pasado, appeared. Y ya nos queda el ejemplo de pasado simple. In the sky and it start to rain. Aquí está el otro ejemplo. It started. ¿Ok? Se escribe started, pero se pronuncia start. Y igual lo mismo. Si le quitamos la ed, start es el verbo comenzar. Pero para hacerlo pasado simple o participio pasado, le agregamos ed y ya nos queda nuestro verbo comenzó. ¿Ok? En pasado simple. Suddenly, the boat started to move. De repente, el bote comenzó a moverse. Ahí está otra vez de nuevo el verbo start. También lo encerramos en un círculo porque es pasado simple. To move up and down. Fiona and her sister were very scared. Yo creo que aquí también sería otro ejemplo. Fiona and her sister were. Estaban muy asustadas. Estaban es el verbo pasado del verbo to be, entonces were. But their father decided, aquí está otro ejemplo, decidió. Si le quitamos la D, decide, se escribe así, pero se pronuncia decide, ¿ok? Pero como es un verbo regular, se le agrega solamente la D porque la E ya la tiene el verbo en presente. Entonces, decides, haciendo el énfasis en la pronunciación de la D al final, decides, ¿ok? To wait for the storm to pass. Eventually, the boat stopped. Aquí está otro. Lo mismo, es un verbo regular porque tiene ed. Si nosotros le quitamos la e y la d, nos queda stop. Entonces quiere decir que está en presente simple y es detenerse, pero con ed nos indica pasado o participio pasado. Entonces, stop it. Stopped, ¿ok? Y nos queda el pasado simple, se detuvo. Y también lo mismo, and the rain stopped. Aquí tenemos otra vez el mismo ejemplo de pasado simple. It was time to go home. Era tiempo de ir a casa. Y ahí están los ejemplos subrayados tanto de pasado simple como de pasado continuo, chicos, ¿ok? Acuérdense, los de pasado simple en un círculo y los de pasado continuo, que son 3, subrayados, por favor. Let's go to the next exercise, the exercise number 5. Vamos a acomodarlos, hacer el ejercicio número 5 y dice, the writer uses time expressions so that the reader can follow the story. The time expressions in the model are in bold. Do you know what they mean? Write the time expressions next to the meanings below. ¿Qué quiere decir, chicos? El escritor usa expresiones de tiempo para que el lector pueda seguir la historia. Las expresiones de tiempo en el modelo están en negritas. ¿Sabes lo que significan estas expresiones de tiempo? Escribe las expresiones de tiempo al lado de los significados correctos debajo. Es decir, vamos a regresar a la lectura de ¿Qué aventura? Y aquí tenemos las expresiones de tiempo at first, soon, a few hours later, while, suddenly y eventually, ¿ok? La primera, ¿qué significa at first? Al principio, ¿ok? At first, al principio. Después tenemos soon. Soon significa pronto, ¿ok? Pronto. Después tenemos a few hours later, unas pocas horas más tarde o unas cuantas horas más tarde. Después tenemos un while, que significa mientras. Y tenemos suddenly, que significa de repente, ¿ok? Suddenly, de repente. Y eventually, eventualmente, ¿ok? O si lo queremos traducir un poco más a nuestro idioma, un poco más tarde o más tarde, el bote dejó de moverse y la lluvia dejó de llover, ¿no? O la lluvia se detuvo. Entonces, más tarde, eventually, eventualmente, ¿no? Con el paso del tiempo, eso ocurrió. Entonces, estas son las que vamos a acomodar en el lugar correcto. Vamos a ver la primera, que es at first, al principio. Tenemos que buscar aquí una de estas oraciones que quede con at first, al principio. La primera, after a short time, después de un tiempo corto.
no queda con al principio, ¿verdad? After 2 or 3 hours, después de 2 o 3 horas, tampoco. Al principio, in the beginning, al comienzo, en el comienzo. Entonces aquí sería, podría ser la respuesta correcta. Aquí tampoco yo puedo escribir, chicos, pero ustedes le van a poner aquí at first, ¿ok? Esta que está aquí la van a poner en la número 3, ¿ok? In the beginning, en el comienzo, que es lo mismo que al principio. La siguiente es soon, pronto, ¿ok? Pronto ellos llegaron a la isla y nadaron hacia la playa. Pronto, after a short time, después de un corto tiempo. Podría ser esta, ¿verdad? Esta podría ser la respuesta a la de soon. Entonces aquí ponemos soon con doble O y N, soon. Pronto, después de un corto tiempo, ¿ok? Vamos con la siguiente que es a few hours later, unas cuantas horas más tarde, que yo creo que sería esta, la número 2, porque dice after 2 or 3 hours, después de 2 o 3 horas, a few hours later, unas cuantas horas más tarde, ¿ok? Aquí vamos a poner a few hours later. Ya tenemos la 1, la 2, la 3. Vamos con la 4, que es while, mientras. ¿Con cuál nos quedaría while? At the same time, al mismo tiempo, in the end, al final, quickly and without warning, rápidamente y sin advertencia. Entonces sería, yo creo que sería esta, while, mientras en un lado pasaba esto, en otro lado pasaba esto al mismo tiempo, ¿verdad? While, vamos a ponerla en el 4. Después viene suddenly. Suddenly dijimos que significa de repente. Suddenly quedaría con esta. Quickly and without warning. Suddenly, de repente es cuando algo nos agarra de sorpresa, ¿no? De repente ocurrió esto, de repente comenzó a llover, de repente pasó esto. Entonces, quickly and without warning. Rápidamente y sin advertencias. Entonces, suddenly. Aquí la apuntamos suddenly y nos queda la última, que sería eventually, ¿no? Al final. Sería lo que ocurrió al final. Entonces, finalmente, en el fin o al final. Aquí es eventually. Y con eso ya completamos las 6 time expressions que tienen que ver con la historia, chicos, ¿ok? Entonces, vamos con el siguiente ejercicio, number 6. Dice, now circle the correct time expressions in the sentences below. Ahora encierra en un círculo las expresiones de tiempo en las oraciones debajo. Más bien, ahora encierra en un círculo las correctas expresiones de tiempo en las oraciones debajo. Entonces tenemos las mismas que vimos hace rato, pero tenemos que escogerlas con la oración, pero la expresión de tiempo adecuada. ¿Ok? Number 1. A few hours later, o while, cualquiera de las dos, they were climbing up the mountain. They saw lots of flowers. Ellos estaban escalando hacia la montaña o hacia arriba de la montaña. Ellos vieron muchas flores. Aquí dice, a few hours later, unas pocas horas más tarde o mientras. ¿Cuál de las dos? Unas pocas horas más tarde de que ellos estaban escalando las montañas, ellos vieron muchas flores. O mientras ellos estaban escalando la montaña, ellos vieron muchas flores. ¿Qué será? ¿Cuál de las dos opciones será, chicos? ¿Con cuál creen que quede mejor? Unas cuantas horas más tarde, ellos estaban escalando la montaña, vieron muchas flores. O mientras ellos estaban escalando la montaña, ellos vieron muchas flores. Yo creo que sería while, ¿verdad? Queda como más lógico con la oración. La número 2, number 2, at first, primero, o suddenly, de repente, dice, we had fun in the snow, but we got very cold, so we went at home. Entonces, at first o suddenly, we had fun in the snow, but we got very cold, so we went home. Dice, si le ponemos al principio, at first, al principio nosotros estábamos divirtiéndonos en la nieve, pero nos dio mucho frío y regresamos a casa al principio. Después, suddenly, de repente, nosotros estábamos divirtiéndonos en la nieve, pero nos dio mucho frío, así que fuimos a casa. Yo creo que quedaría más con at first, ¿no? O sea, como que al principio la estaban pasando bien, pero ya con el paso del tiempo, como estaban jugando con la nieve, les dio frío y mejor decidieron regresar a casa, ¿no? Que de repente, porque dijimos que de repente es algo que pasa sin aviso
y de manera rápida, ¿no? Entonces, at first. Number 3, while, mientras o eventually, finalmente, the snow stopped and the climbers came down the mountain. ¿Qué dice aquí? Mientras o finalmente la nieve se detuvo o dejó de nevar y los escaladores regresaron o bajaron o descendieron de la montaña. Mientras la nieve se detuvo, los escaladores bajaron de la montaña o finalmente la nieve se detuvo y los escaladores regresaron de la montaña. Yo creo que sería eventually, ¿verdad? Nos queda mejor. Es como que escalaron la montaña, empezó a nevar, no pudieron hacer nada y tuvieron que esperar a que dejara de nevar y finalmente cuando dejó de nevar ellos regresaron o descendieron de la montaña. Suena más lógico que mientras, ¿no? Ok, number 4. At first, a few hours later, it was time to go home. At first, or a few hours later, it was time to go home. Al principio era tiempo de regresar a casa o unas cuantas horas después o más tarde era tiempo de regresar a casa. Aquí se aplica más la de a few hours later, ¿ok? Number 5, suddenly, de repente o eventually, finalmente, the plane fell from the sky. The plane fell from the sky. De repente, eventualmente, el avión aterrizó del cielo o cayó del cielo. Entonces, ¿cuál quedaría mejor? De repente, algo que pasó rápidamente y sin aviso, o finalmente el avión fell from the sky, cayó del cielo, o de repente, yo creo que es suddenly, ¿no? Suddenly, de repente el avión, pues puede ser que haya fallado algo y el avión se cayó, ¿no? Fell from the sky. Number 6, soon, mientras, no, soon es tan pronto o pronto, ¿no? Igual, mientras, entonces, we found a good place to cross the river. Soon, pronto, nosotros encontramos un buen lugar para cruzar el río. O while, mientras, nosotros encontramos un buen lugar para nadar el río. Sería soon, ¿verdad? Queda mejor. De pronto o pronto, nosotros encontramos un buen lugar para cruzar el río. Quedaría mejor la de soon, pronto. Entonces, estas expresiones de tiempo, chicos, es importante que las memoricemos por los significados que tiene. ¿Por qué digo esto? Porque si ustedes quieren hacer una oración utilizando expresiones de tiempo como estas, pues ya es más fácil que puedan estructurar su oración mentalmente y después decirla verbalmente, ¿verdad? Si ustedes están contando una historia o están platicando con alguien, pues ¿cómo se llama? Es factible que utilicemos este tipo de expresiones de tiempo. Estamos contando una historia, ¿no? Por ejemplo, así de, no, pues yo estaba, el día fue muy aburrido porque pues yo estaba en la escuela, estaba haciendo examen, pero después, cuando pasó el tiempo, pues ya me fui con mis amigos al centro comercial, ¿no? Entonces, pues ya están platicando y pueden decir, a few hours later, unas horas más tarde, salí de la escuela y me fui, ¿no? O at first, al principio, o de repente estábamos haciendo el examen y de repente una chava comenzó a gritar, o eventualmente, finalmente terminó el examen y me fui con mis amigos, ¿no? Entonces, es muy factible que utilicemos estas expresiones de tiempo en nuestras charlas en la vida cotidiana, ¿ok? Entonces, por eso es importante memorizarlas y saber su significado. The next exercise, number 7. ¿Qué dice el ejercicio número 7? Read this writing task, then use the plan and the language band to help you write your story. When you have finished your story, check your work carefully. Lee este ejercicio de escritura y usa el plan y el banco de idiomas para ayudarte a escribir tu historia. Cuando tú hayas terminado tu historia, checa tu trabajo cuidadosamente. Dice, your English teacher has asked you to write a story. Tu profesor de inglés te ha pedido escribir una historia. This is the title for your story. Este es el título de tu historia. A day to remember. Un día para recordar. Escribe tu historia de 80 a 120 palabras. ¿Qué dice el download, chicos? Read the title and write down a few ideas for what your story could be about. Choose the one you think is best. Think carefully about the tenses you use in your story. Use the past simple for the main events and the past continuous to set the scene and describe what was happening at the time. Don't forget to use time expressions so that the reader can follow the story. ¿Qué dice aquí? Lee el título y escribe debajo unas cuantas ideas para que tu historia de lo que va a tratar.
Escoge la que sea la mejor y piensa cuidadosamente acerca de los tiempos que vas a usar en tu historia. Entonces, usamos el pasado simple en nuestras historias para los eventos principales, ¿ok? Siempre que estamos contando una historia y los eventos que vamos a mencionar que son más importantes, vamos a utilizar pasado simple. Y vamos a utilizar pasado continuo para una escena dentro de nuestra historia, es decir, para describir lo que en ese momento estaba pasando. No tenemos que olvidar usar expresiones de tiempo como las que ya les dije, las de suddenly, soon, while, a few hours later, eventually. Todas esas que acabamos de ver las podemos usar en nuestra historia. So that the reader can follow the story, para que así el lector pueda seguir la historia. Es decir, tenemos que hacer que nuestra historia sea atractiva e interesante para que el lector la continúe leyendo. ¿Ok? Y creo que con eso terminamos la parte de la unidad número 7, pero nos falta el reload, me parece. Ajá, ya terminamos este, la unidad. Pero antes de terminarla, chicos, vamos a darle un repaso a los cuadros de gramática porque siento que no son difíciles, pero tienen un poquito de complicación, ¿ok? Entonces, a la hora del examen me interesaría que los hicieran o que respondieran las preguntas correctamente. Entonces, acuérdense del primer tema de gramática, el primer cuadro fue acerca de los adjetivos y de los adverbios, chicos. Los adjetivos, acuérdense que los usamos para describir a algo o a alguien. Siempre que vamos a hablar de una cosa, por ejemplo, me compré un celular. El celular es nuevo, es color gris, es metálico, es grande. Todos esos detalles que describen al objeto o a la persona son los adjetivos. Y acuérdense que en el inglés no vamos a mencionar los adjetivos nada más así porque sí. Necesitamos un orden para describir a esos objetos. Entonces, esta tabla es la que se tienen que grabar porque en el examen va a venir esta tabla. ¿Ok? Van a venir desde los adjetivos que tienen que poner, desde opinión, desde qué les pareció el celular. Por ejemplo, si estamos hablando de un celular, pues, ¿qué crees? Que me compré un celular. El celular es, y empezamos a describirlo, ¿no? El celular es, en la opinión, es genial. Entonces aquí le vamos a poner cool. Si queremos decir que es grande, entonces tenemos que empezar con la talla. It is big. Is new, es nuevo, ¿verdad? El estado. La forma, pues todos los celulares son como cuadrados rectangulares, entonces no podríamos mencionarlo tanto, ¿no? It's gray, es color gris, entonces gray color, ¿no? Entonces aquí está el color. Del origen, pues podría ser porque la mayoría vienen de, no sé, de Estados, son americanos, ¿no? O de Europa, entonces no mencionamos tanto de dónde vienen. En este caso, si fuera un celular, por ejemplo, chino, un Huawei, o no me acuerdo bien cómo se pronuncia, podríamos mencionarlo aquí, ¿verdad? Is Huawei and is Chinese, es chino. ¿De qué materiales y es qué tipo de celulares, ¿no? Entonces, cuando vamos a expresar una opinión o vamos a hablar a describir algún objeto, tenemos que seguir este orden. No podemos empezar con tipo, con origen, con así salteados, no. Lo ideal es que sigamos este orden del cuadro de adjetivos, chicos. Desde la opinión, el tamaño, el estado, la forma, el color, el origen, el material y el tipo. Y ya de esa forma, pues nuestras oraciones van a quedar bien estructuradas porque estamos siguiendo el orden de las cosas para describir a un objeto o a una persona. ¿Ok? Entonces eso fue en cuanto a adjetivos. En cuanto a adverbios, dijimos que se forman los adverbios, que tenemos adverbios de frecuencia, ¿verdad? Los que ya vimos desde el primer cuatrimestre. Adverbios como usually, never, always, often, rarely, never, ¿no? Todos esos adverbios, hardly ever, todos esos adverbios que son de frecuencia, pues ya los conocemos, son qué tan seguido hacemos algo. Pero también tenemos adverbios de manera, chicos, adverbs of manner. ¿Ok? ¿Y cómo se forman estos adverbios? Pues por lo general los formamos agregándoles un li, ¿verdad? Por ejemplo, quick, rápido. Si le agregamos li, quickly, rápidamente, ¿verdad? Brave, valiente. Si le agregamos li, quedaría bravely, valientemente. Esos son los adverbios de manera, son algunos ejemplos. Pero al igual que los verbos regulares y irregulares, que a los regulares les agregamos ed y los irregulares cambian, hagan de cuenta que estos adverbios que les agregamos li serían como los adverbios regulares, pero hay adverbios irregulares que cambian, que no se les tiene que agregar li.
Por ejemplo, fast, ¿no? Fast ya es un adverbio de manera y es rápido, ¿ok? Entonces ya no se le agregaría li. Ese es un ejemplo nada más, ¿no? Del que nos menciona. Dice, los adverbios de manera van después del verbo en una oración. Si vamos a hacer una oración, primero ponemos el verbo principal y después el adverbio de manera, a los que se les agrega li o los que cambian como fast. Y el resto de la oración, pero si en la oración que estamos haciendo describimos un objeto o tiene un objeto la oración, primero va el objeto y después ponemos el adverbio de manera. Aquí está el ejemplo. She sails, ella navega un bote, ¿no? Entonces, como viene el objeto que es el bote, después del bote vamos a poner el adverbio de manera. Si no hubiera el objeto, entonces automáticamente después del verbo colocamos el adverbio de manera, ¿verdad? Entonces sería, si no hubiera el objeto, sería she sails badly. Ella maneja mal. Pero como tenemos, ella maneja un bote, el bote es el objeto, entonces después del objeto ponemos el adverbio de manera, ¿ok? Ella navega un bote de forma mal, ¿no? O de mala forma. Y pues así quedaría nuestros adverbios de manera y nuestros adverbios de frecuencia, ¿ok? Entonces, adverbios de frecuencia ya los habíamos visto, adverbios de manera a los que les agregamos li o que cambian porque son adverbios de manera irregulares. Vamos con el siguiente cuadro de gramática. Entonces, acuérdense, no olvidar el orden de los adjetivos cuando escribimos a un objeto o a una persona y cómo formamos adverbios de manera regulares e irregulares. Vamos con el segundo cuadro de gramática, que es el que tenemos que también checar como forma de repaso. Aquí está. Aquí en el cuadro de gramática hablamos de comparativos, superlativos y los de as y not as. Ya habíamos checado, ya hicimos oraciones, y nada más es una forma de repasar. Acuérdense, chicos, los comparativos se forman agregándole a los adjetivos than o more than. Acuérdense que también tenemos dos tipos de adjetivos largos y adjetivos cortos. Si los adjetivos son cortos de una sola sílaba, les agregamos er al final más than, que significa más que. Y estamos comparando dos cosas, dos objetos, animales o personas, dos cosas, animales o personas, o dos grupos de cosas, animales o personas, y significan más que. Esa er puesta en el adjetivo y ese than separado significan más que. Si por ejemplo tall es alto, le agregamos er, dice taller. Entonces taller es más alto, ¿verdad? Más alto que. Aquí tenemos un adjetivo corto, entonces como es corto le agregamos er y después el than. Siempre tiene que ir than con adjetivos cortos, no tiene que ir separado nada. Aquí por el contrario son adjetivos largos de más de dos sílabas. Slowly son dos sílabas, entonces ya no es un adjetivo corto, es un adjetivo largo. Por lo tanto, no lleva al final, lleva al principio more. ¿Ok? More slowly than. Más lentamente que. ¿Ok? Entonces, acuérdense, repito, adjetivos cortos les agregamos de una sola sílaba, les agregamos er al final y después than. Adjetivos largos que son de dos o más sílabas, primero ponemos more separado del adjetivo y después separamos than, más lento que. Y ahí estamos comparando también dos cosas, animales o personas, pero haciendo la separación o la diferencia de adjetivos cortos y la de adjetivos largos. Vamos con los superlativos. Usamos superlativos para comparar a una o más personas, cosas o animales de un grupo de personas, cosas o animales. Entonces, ¿qué quiere decir? Si en los comparativos decimos que uno es más que el otro, en los superlativos vamos a decir cuál es el más de todos, no de comparar con otros, sino de todos. Si aquí comparamos que que Jake es más alto que Tony, aquí vamos a decir Jake es el más alto del grupo, el más de todos. Por eso es superlativo, porque supera. El que supera el más rápido, el que supera en velocidad, el que supera en fuerza, el que supera en habilidad, en todo lo que queramos es superlativo, ¿ok? Entonces dice, ¿cómo vamos a diferenciar superlativo y comparativo? Si en el comparativo agregamos than, en el superlativo vamos a poner primero de y después est a los adjetivos cortos, como en este caso, de una sola sílaba, brave. Brave es una sola sílaba. Entonces, como es una sola sílaba, agregamos est. The bravest. ¿Ok? The bravest. Cuando es adjetivo largo,
Aquí no viene el ejemplo, aquí también viene otro adjetivo corto. Hard es una sola sílaba, entonces agregamos EST para superlativo. The hardest. Pero cuando viene un adjetivo largo, primero vamos a poner the, y en lugar de more, vamos a poner most. M-O-S-T. The most. Entonces ahí está, ¿ok? The bravest y the most. Y así, por ejemplo, si the most slowly, el más lento podría ser, ¿no? De un adjetivo largo. Aquí no viene el ejemplo, pero pues yo se los digo. The most y el adjetivo. Entonces, the bravest para adjetivos cortos, EST, y the most para los adjetivos largos, el más, de un grupo de personas, cosas o animales. Después viene el as, que dijimos que es tan como. Aquí es más sencillo porque el primer as solamente significa tan y el as segundo significa como. Aquí en medio en los puntitos solamente vamos a agregar el adjetivo que queramos poner o de la oración de la cual estemos hablando. Aquí pusieron as foolish as, tan tonto como, ¿ok? As much as, tanto como. Entonces, eso no hay nada de pierde porque no tenemos que agregarle nada a los adjetivos ni a los adverbios, nada, solamente poner as, tan como. Y en el segundo, solamente en la parte negativa, nos lo separan porque nos ponen el not as. Entonces, en la oración, si le ponemos al principio use not as, entonces ya estamos utilizando que no es tan como. Aquí positivo es tan como. Aquí no es tan como, solamente la parte negativa, ¿sale? Entonces, ahí está la parte de los dos cuadros de gramática, adjetivos, adverbios y los comparativos, superlativos as y not as. De estos temas es de los que va a venir el examen de la unidad número 1, chicos. Entonces, con eso terminamos de revisar o de repasar la unidad 1 y vámonos ahora sí con el reload. Vamos a comenzar. Este del reload es un repaso, acuérdense, del vocabulario y de los cuadros de gramática de la unidad 1. Entonces, se supone que el objetivo es que ya no veamos los apuntes, sino de lo que aprendimos, pues poder responder esta como prueba, como un mini examen, ¿no? Como un simulacro de examen para saber si aprendieron el tema o no. Entonces empezamos con el de vocabulary, number 1. When we were on safari, we drove a group of elephants. When we were on safari, we drove a group of elephants. Cuando nosotros estábamos en el safari, nosotros manejamos espacio un grupo de elefantes. Aquí están las respuestas. Along, a lo largo, past, pasamos, o se, under, debajo. Cuando nosotros estamos en el safari, nosotros manejamos a lo largo de un grupo de elefantes, manejamos y pasamos un grupo de elefantes o manejamos debajo de un grupo de elefantes. Yo creo que la respuesta correcta, ¿cuál creen que sería, chicos? Along o past. Porque under, pues no se puede pasar por un grupo de elefantes, ¿verdad? Nos aplastarían. Entonces, a lo largo de un grupo de elefantes o pasamos un grupo de elefantes. Yo creo que sería past, ¿verdad? Si vamos al lado en el carro conduciendo y como hemos visto en los safaris en África, pues pasamos al lado de los animales, ¿verdad? Entonces, past. Number 2. If something wrong, you can call me at home. Si algo sale mal, puedes llamarme a casa. Entonces aquí, if something goes, if something has o if something does. Si le ponemos has, sería si algo tienes mal, tú puedes llamarme a casa. Si le ponemos does, si algo haces mal, puedes llamar a casa. Pero si le ponemos goes, que es ir, si algo sale mal, puedes llamarme a casa. Entonces la expresión correcta es goes, ¿ok? If something goes wrong, you can call me at home. Number 3, Ben fell in the river because he tried to jump across instead of using the bridge. Ben se cayó en el río porque él, espacio, trató de saltar a través de él para cruzarlo, además de usar el puente. Puede ser foolishly, tontamente, helplessly, pidiendo ayuda, o carefully, cuidadosamente. Si se cayó fue porque fue foolishly, ¿verdad? Tontamente, ¿ok? Porque los otros sería con precaución, entonces no tendría por qué haberse caído, pero como lo hizo tontamente, pues tuvo el accidente, ¿verdad? Number 4. Although they were tired, the group going until they reached the village. Although they were tired, the group going until they reached the village. Aunque ellos estaban cansados, el grupo fue hasta que ellos llegaron al pueblo. El grupo el grupo permaneció o el grupo continuó.
continuó avanzando hasta que alcanzaron o llegaron al pueblo. Entonces, letter C. Number 5. Laura knew she was danger, so they changed her plans. Laura supo que ella estaba en problemas o en peligro, así que ella cambió sus planes. Acuérdense que dijimos que para las collocation and expressions hay, perdón, para estas se llaman preposiciones, ¿verdad? Preposiciones van con palabras específicas. Por ejemplo, en peligro es in danger, ¿ok? Automáticamente sabemos que es in danger. She was in danger. Laura supo que estaba en peligro, in danger. No podemos poner on danger ni at danger. Lo correcto sería in, ¿ok? Number 6. Be careful that you don't fall those rocks and into the sea. Ten cuidado que no te caigas esas rocas o dentro del mar. Out of, fuera de esas rocas. Of, debajo de las rocas, o up, encima de las rocas. Fall up, fall off o fall out of. La respuesta correcta, chicos, es fall off. ¿Ok? Caerte en esas rocas y dentro del mar. Number 7. Mark likes to be, so this summer he's walking across South America. A Mark le gusta hacer, así que este verano él él caminará a través de Suramérica. Le gusta ser adventurous, dangerous o strong. Le gusta ser fuerte, peligroso o aventurero. Yo creo que sería aventurero, ¿verdad? Number 8. This race is very hard. So, eat everything you've got. Esta carrera será muy difícil, muy dura, así que da todo lo que tengas. Dijimos en los ejercicios del libro anteriores, dentro de la unidad, que el correcto es give, ¿verdad? Si le ponemos take it, es toma todo lo que tengas. Si le ponemos make it, haz todo lo que tengas. Entonces queda más lógicamente escrito give it everything you've got. Da todo lo que tengas, ¿verdad? Esfuérzate por ganar la carrera. Number 9, we've decided to end our trip in Sydney, my birthday. Nosotros decidimos terminar nuestro viaje en Sydney, Australia, en mi cumpleaños. Dijimos que cuando es cumpleaños, ay, se me olvida el nombre de las preposiciones, en la forma correcta o la adecuada para en mi cumpleaños es on my birthday, ¿ok? Siempre va en mi cumpleaños on. Number 10, the climbers alive for several days without food because they ate snow. Los escaladores vivos por varios días sin comida porque ellos se comían la nieve. Los escaladores vivos permanecieron vivos, continuaron vivos, hicieron vivos porque comieron nieve. Stayed alive, ¿verdad? Permanecieron vivos, que es la forma correcta de decir esa expresión. Ahora vámonos con el grammar. They drove. Entonces, si estamos hablando de grammar, quiere decir que tenemos que ver los temas de adjetivos, los adjetivos, la tabla de cómo van ordenados, los adverbios de manera que les agregamos li o los que cambian, y los comparativos, ¿ok? Erdan, mordan, de est o de most, y as o not as. Esos son los temas que van a venir aquí en estos ejercicios. Dice number 1, they drove across the desert in a bus until they reached a small town. Ellos manejaron a través del desierto en un autobús hasta que ellos alcanzaron o llegaron a un pequeño pueblo. Entonces, en un autobús pequeño y viejo americano, en un viejo pequeño americano o en un pequeño americano viejo. De acuerdo a la tabla de adjetivos, ¿cuál era el primero, chicos? Primero era de opinión. Después de tamaño, entonces aquí estaría el tamaño. Después de estado, old, y después de ¿cómo se llama? De origen, entonces sería la correcta, la número 1. Tamaño, estado y origen. Ok, letter A. Después la siguiente. Susan waved at the children on the bus. Susan waved a los niños en el autobús. Vamos a ver el significado de wave porque no me acuerdo qué era el significado de wave. Creo que era llevó. Déjenme checarlo en el diccionario. ¿Ok? A ver, vamos a ponerle aquí. Waved. Saludó. Susan saludó felizmente a los niños en el autobús.
Happier, Susana saludó más feliz, happily, felizmente, o saludó feliz a los niños en el autobús. Felizmente o feliz sería uno de los dos, los más adecuados, ¿no? Porque más feliz, pues no. Susana saludó felizmente a los niños en el autobús. Susana saludó feliz a los niños en el autobús. Yo creo que es letter C, happy. Number 3, Adam has lots of accidents, but Nadia never has accidents because she's her brother. Adam tiene muchos accidentes, pero Nadia nunca tiene accidentes porque ella es más que su hermano. Aquí está estamos comparando que Susana es más que su hermano, un comparativo, ¿verdad? Entonces, para comparativo dijimos que necesitamos than o more than. Aquí está not as, no nos sirve. As, tampoco nos sirve. More careful than, esta sí es más cuidadoso que. Entonces, careful serían 2 horas, 2 sílabas, entonces sería un adjetivo largo, por lo tanto le agregamos more al principio y después than. Entonces, la respuesta correcta es letter C. Number 4, which is your tent? ¿Cuál es tu tienda? Is that one? Es esa que es, acuérdense que vienen adjetivos, amarilla, cuadrada, horrible, horrible, cuadrada, amarilla o cuadrada, amarilla, horrible. Nos está dando aquí la respuesta inmediatamente la B porque primero es de opinión. Entonces, la opinión es horrible, cuadrada y amarilla, ¿ok? Es la letra B. Number 5. Michael cycled really and he eventually caught up with Robin. Michael manejó rápidamente y finalmente alcanzó a Robin en la bicicleta porque es cycle, ¿ok? Hardest, realmente manejó más fuerte, hardly, fuertemente o hard, duro. Yo creo que sería hardly, ¿no? Fuertemente o rápidamente. Porque hardest es el más de todos y aquí no está comparando en un grupo de personas, animales o cosas, solamente está diciendo que manejó fuertemente, ¿ok? Number 6, Dave is the of all the men in the team and he is the captain. Dave is the of all the men in the team and he is the captain. Dave es el de todos los hombres en el equipo y él es el capitán. Is the el stronger. Acuérdense que Erdan es comparativo. Aquí está diciendo que es de todos el más. Entonces, de est, ¿verdad? De est, ahí está. Dave es el más fuerte de todos los hombres en el equipo y por eso es el capitán. Number 7. Are you coming climbing at the weekend? Not. It looks dangerous and I'm you. ¿Estás listo para ir a escalar en la montaña el fin de semana? No, parece peligroso. Y yo a ti. Y yo parece peligroso y yo no más que tú o yo no soy más que tú, ¿no? Yo no, yo soy más valiente, tan valiente como tú, no soy tan valiente como tú o soy más valiente que tú. Si está diciendo que no, quiere decir que no es tan valiente como, ¿verdad? Letter B. Cheryl saw lots of animals in the forest because she sat anyone else. Cheryl vio muchos animales en el bosque porque él se sentó anyone else. Más tranquilamente que, tan tranquilamente como, más tranquilo que. Aquí dice que ningún otro, que es como el más de todos. Quieter than, more quickly than, as quietly as, porque él se sentó más tranquilamente que cualquier otro, se sentó tan tranquilamente como cualquier otro, se sentó más tranquilo que algún otro. Yo creo que sería more than, quietly, porque quietly son 3 sílabas y entonces es un adjetivo largo, entonces es more quietly. Okay, number 9. When we're on holiday in another country, we make sure cuando nosotros vamos de vacaciones a otro país, nos aseguramos que nosotros try always the local food, probar siempre la comida local, probar la comida local, siempre probar la comida local. Dijimos que en los adverbios de frecuencia primero van primero antes que el verbo principal, pero si el verbo principal es el verbo to be, primero el verbo to be y después el adverbio, pero aquí no hay verbo to be, entonces primero el adverbio, entonces letter C. Y the last one, la última, who won the race? ¿Quién ganó la carrera? I ran team, so we both came first. Yo corrí que team, así que ambos llegamos primero. Entonces no corrió uno más rápido que el otro porque dice ambos llegamos primero. Faster than, yo corrí más rápido que, yo corrí no tan rápido como,
o yo corrí tan rápido como Tim, así que ambos llegamos primero, entonces es la C. Y con esto terminamos el ejercicio del reload, chicos, y también la clase. Ya se nos acabó el tiempo, entonces con esto terminamos la unidad número 1 del libro A1.2 del primer parcial, ¿ok? Hasta aquí le dejamos. Voy a conectarme en Zoom para continuar haciendo ejercicios sobre los cuadros de gramática porque me interesa que les queden claros los cuadros en la gramática para hacerles el examen y lo respondan de manera correcta. 2 minutos en lo que me conecto a Zoom y les envío la invitación, chicos. Thank you, guys.